empezar a mencionar tienen un porqué y va a explicar la base de por qué el gobierno federal, esa famosa idea de las AFORES, en realidad es una estafa disfrazada de bienestar para los trabajadores. Y es un negociazo, o sea, es un auténtico negocio. Muchos investigadores han tratado de sacar el dato de, bueno, realmente las AFORES desde que se crearon, la modificación que se hizo jurídicamente para los fondos de pensión y todo lo demás, ¿quién ha salido realmente beneficiado de las AFORES? Nosotros ya tenemos los datos y van a ver que es un verdadero, y lo voy a decir así, saqueo. Saqueo en términos proporcionales muy grandes a todos los trabajadores del país. Entonces, yo me podría ir hasta los años 80, ¿no? Y un poco a los años 70, porque todavía hay trabajadores que varios de sus ahorros o de sus cuentas que tienen en algunas instituciones, hubo modificaciones legales que hicieron que esos fondos de repente pasaran a manos de las AFORES, sin tener base legal. Entonces, dicho lo anterior, es un placer estar con ustedes. Prefiero mil veces estar con ustedes que con las autoridades de la universidad. Esos no entienden nada, ¿no? Entonces, ahora sí, fíjense bien, ahí va una pregunta. Esto va a ser así medio interactivo, ¿no? Les va a doler, pero les va a gustar. Entonces les voy a hacer una pregunta. Háganse cuenta que ustedes son el gobierno mexicano y yo soy los trabajadores. Yo tengo en este caso aquí enfrente una bolsa de dinero que son todas las aportaciones de todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, y que se utilizaban para los fondos de pensión en este país. Ustedes son el gobierno mexicano y ven que esta bolsa es muy grande y cada vez crece mucho más. ¿Qué se les ocurriría hacer con esa bolsa de dinero? Que es más grande incluso que los recursos que tienen algunas instituciones federales. Invertir, ¿no? Le sale luego lo empresario. Ok, invertir. ¿Qué otra cosa se les ocurre aparte de invertir? Pues buscar un lugar, una parte, una institución para controlar eso. Controlar ese dinero, invertirlo. Cuando uno dice invertir es, le quiero sacar beneficio a eso que está allí, que aparentemente no está generando nada, cosa que no es cierto. Bueno, entonces, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda tienen instrumentos de economía que hacen que el dinero no es que esté parado, sino ellos tienen instrumentos de inversión que son del gobierno mexicano, que fueron creados hace varias décadas. Entonces, por ejemplo, el Banco de México tiene la capacidad de, por ejemplo, un ahorro de pensiones de alguna institución, lo puede transformar a divisa extranjera con el tipo de cambio preferencial de gobierno, que en el caso de ahorita el dólar está en 19.50, ¿no? Bueno, el Banco de México tiene esa capacidad, entonces puede cambiar todos esos recursos no a 19.50. El precio preferencial del dólar ahorita del Banco de México para las instituciones gubernamentales es de 8 pesos. Entonces, muchos funcionarios públicos del gobierno anterior y otros, lo que hacían es que les daban ese precio preferencial y se la pasaban metiendo dinero a sus cuentas personales. Es como si fueran comprando dólares en el mercado negro, pero en cantidades gigantescas. Con Felipe Calderón fue una cosa impresionante. Él empezó a meter dinero en dólares, quién sabe cómo lo hacía, pero tenía un precio preferencial. Entonces, si el dólar valía 14 pesos, pues Felipe Calderón le vendía al Banco de México, porque estaba ese precio preferencial, porque son para las compras, importaciones que utiliza el gobierno mexicano y no se desfonde, llegaba a comprar con precio preferencial de 2 pesos por dólar. Entonces, por eso de repente vieron que es Margarita y pues esa familia tan noble que tiene el alcoholismo en las venas, pues de repente empezó a tener grandes entradas de dinero. No fue el único caso. Fox fue el otro gran ejemplo. Ese todavía tuvo el descaro de pagarse, o sea, comprar los dólares por medio del Banco de México a 50 centavos por dólar. O sea, un robo utilizando un instrumento que existe actualmente en el Banco de México como parte de instrumentos del gobierno mexicano. Ese es un ejemplo. También hay otro instrumento que son de inversión. ¿Cuáles son esos instrumentos de inversión? El gobierno mexicano tiene fondos de inversión en el extranjero porque es parte de la política monetaria, o sea, la política que hace el Banco de México. Bueno, esos fondos de inversión están totalmente respaldados por la ley financiera mexicana. Bueno,
pues muchos de los funcionarios del gobierno lo que hacían de repente es que metían su dinero personal, sin ser una Secretaría de Estado ni ser algo del gobierno, en esos fondos de inversión. Y esa ley la maneja la Secretaría de Hacienda. Se llama Ley de Inversiones para el aparato paraestatal. Y fue creada en los años 50. Bueno, dicho lo anterior, pues esta bolsa de dinero, pues hubo quienes se les ocurrió esa gran idea, ¿no? Vamos a invertirlo, vamos a manejarlo, vamos a controlarlo para nuestro beneficio como gobierno. Entonces, en 1990, del total de trabajadores, había 38 millones de trabajadores en la población económicamente activa, es decir, que estaban en edad de trabajar. No significaba que todo el mundo pudiera trabajar, pero una buena parte sí trabajaba. Entonces, había 10 millones de jubilados. Esos 10 millones de jubilados estaban allí. Viene posteriormente el gobierno de Ernesto Zedillo, ¿se acuerdan, no? Entra Ernesto Zedillo en el 94, tienen una crisis financiera muy fuerte y muchos ahora, después de que ha pasado un tiempo, casi podemos asegurar que esa crisis de lo que fue y provocó el Fobaproa realmente fue una crisis no creada sin intención, fue totalmente creada para manejar fondos de reserva del gobierno con estos instrumentos que les digo y empezar a sacar dinero con un argumento de que estaban en quiebra varias empresas, instituciones bancarias, agarrar ese dinero y meterlos en otro tipo de fondos y manejar las cuentas. Es decir, yo soy el gobierno, meto en crisis a esto y justifico extraer del Producto Interno Bruto, de la riqueza, dinero para salvar esto, que en realidad no es que lo vaya a salvar, sino porque quiero manejar los fondos de lo que fue el Fobaproa. Entonces, eso va a suceder en el 94. Esa idea la tenía el gobierno de Zedillo, el entonces secretario de Hacienda. Qué curioso, ¿sí se acuerdan quién era? Gurría, ¿no? El ángel de la dependencia, así le decimos nosotros. Salió de la Facultad de Economía, disculpe, tenemos una deuda con el país, hemos producido cada porquería, pero bueno. Entonces, José Ángel Gurría fue de los que empezó con ese asunto de sacar el dinero de varias partes para invertirlo. Y vieron la bolsa que tenían los fondos de pensión. O sea, todo el respaldo de pensiones del gobierno, de los trabajadores que les estaba pagando y a los que posiblemente les iba a pagar. El gobierno no empieza a juntar dinero para pagar a un pensionado o a un jubilado en el momento que se jubila, no. Planifican. Si yo tengo 10 trabajadores, en el futuro esos 10 trabajadores se van a jubilar. Entonces yo tengo que reservar del Producto Interno Bruto dinero para el momento que se puedan jubilar, porque puede ser en el siguiente año de que estén. Yo sé que muchos no lo harían, pero yo tengo que prever eso. Entonces tengo que apartar dinero. Entonces esa bolsa, año con año, cada que iba creciendo la población de trabajadores que estaban trabajando en el Estado, esa bolsa cada vez iba creciendo más grandota. Y no significaba que se fueran a jubilar, sino que se iban a jubilar tal vez en algún momento. Entonces cada trabajador nuevo que entraba, el gobierno retiraba dinero para saber si podía retirarse por enfermedad, por lesión. Puede haber muchas razones por las cuales tú te puedes jubilar. El gobierno lo tiene que prever. En el 2010, es decir, 20 años después, había 46 millones de trabajadores y había 16 millones de jubilados. O sea, la bolsa creció casi un 60%. Actualmente en México hay 54 millones de trabajadores con posibilidades de trabajar, pero hay 24 millones de jubilados. Es decir, 24 millones contra 10 millones de los años 90. Es decir, más del 100%. Entonces, la bolsa es una cosa gigantesca. Con la reforma que se hizo con Ernesto Zedillo para crear las Afores, dijeron, bueno, pues vamos a agarrar ese dinero, metámoslo a inversión. Y el argumento es, para que los trabajadores, su dinero esté respaldado, no se devalúe, lo vamos a invertir en la bolsa de valores, pero no se preocupen, va a ser seguro. Eso no es cierto. Ninguna inversión en el mercado financiero es segura, aunque te digan que la respalda un gobierno. Esa es la verdad. Los economistas manejamos lo otro para que nadie nos ponga peros y podamos manejar el dinero. Todo dinero que metes en un mercado financiero lo puedes perder, aunque te digan que lo firmó tu mamá, el vale. Eso no existe.
puedes derrocar un gobierno y todo el dinero que tengas ahí se derrumba. Es como lo que ahorita está pasando en las crisis financieras a nivel mundial. Bueno, vamos a los mismos años. 1990 se cubría por parte del gobierno el 90% de las jubilaciones. Había un 10% que no cubría el gobierno porque lo metían en pequeños instrumentos del Banco de México o de la Secretaría de Economía. Curioso, en el año 2000, después del sexenio de Ernesto Zedillo, solamente el gobierno cubría solamente el 80%, es decir, redujo un 10% porque empezó a retirar el dinero. Este 10% que desaparece lo empezó a meter en los mercados financieros y empezó a generar dinero. José Ángel Gurría andaba como loco en el extranjero promoviendo las inversiones de los fondos de ahorro del gobierno mexicano para meterlos en los mercados financieros. ¿Por qué creen que lo apoyaron para ser el presidente de la OCDE, de la OCDE? Porque él empezó a hablar con los grandes mercados financieros, los dueños de bancos a nivel mundial, y se hizo su cuate. Dijo, mira, tú me apoyas y yo saco el dinero del gobierno mexicano, de los fondos de inversión, de los trabajadores, y te los paso a tu banco. El banco pues tiene que cobrar su comisión y se hace un negocio. Por eso está ahí donde está. O sea, no llegó por méritos porque sea un gran economista. Es un imbécil, eso sí. Pero de economía no sabe absolutamente nada. Que sabe cómo hacer negocios de inversión para robar, eso sí, también hay que reconocérselo. O sea, tiene sus virtudes, ¿no? Entonces, para el año 2010, es decir, 20 años después del 90, solamente el gobierno mexicano cubría el 62%. Es decir, del 90% que cubría, retiró hasta el 62% dinero que empezó a meter en los bancos y en los sistemas financieros. Ustedes se acuerdan que un poquito antes del 2010, que pasó la crisis esta financiera del 2008, ¿no? En México se perdieron de los mercados financieros, se perdieron de las AFORES casi el 14%. Y el gobierno se cubre la espalda y dice, bueno, pues yo estoy manejando tu dinero, cuando tú firmas tu AFORE estás firmando que me respaldas para que yo haga una inversión con tu dinero. Y si sufrimos algún percance, pues tú apechugas. Claro, voy a procurar darte dinero, que hasta la fecha ni los economistas han podido calcular cómo se hace el cálculo de los dividendos que se le entregan de cada AFORE a los propios trabajadores. Ni los economistas saben cómo se hace. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo les diga 1% de 38 millones a que yo les diga 1% de 1 millón. Entonces el gobierno mexicano, si ustedes se fijan en las tablas que entrega de los informes de las AFORES, son puros porcentajes. Y después te dice, te toca esa cantidad. Bueno, sí, pero ¿cuál era la cantidad inicial? ¿Quién sabe? Entonces ellos cubren las pérdidas que tienen en el mercado financiero diciéndole, no, pues vamos bien, te entregué 2%. Entonces dicen, pues voy ganando, ¿no? Pero no lo mismo 2% de 38 millones que 2% de 2 pesos, ¿no? Y ya te quité de dinero. Entonces, para el 2018, es decir, para el año pasado, el gobierno mexicano ya nada más cubre el 52%. Es decir, de toda la bolsota, nada más la mitad la puede cubrir porque el resto está todo en el mercado financiero. Entonces, en el mercado financiero, esos documentos valen dinero y te dan intereses. Esos intereses, el gobierno mexicano, cuando se hizo la reforma con Ernesto Zedillo, no está obligado a mostrar cuánto es el porcentaje real de ganancia o utilidad neta sobre cada peso que tú inviertas en el mercado financiero. No está obligado. El que creó esa ley era un chaparrito pelón que luego ahora andaba ahí en la Bolsa Mexicana de Valores como presidiéndola. ¿Sí saben quién era? No, andaba de secretario de Hacienda con Vicente Fox. Lo corrieron porque había un desfalco, incluso fue acusado de haber manejado la bolsa de valores, haber bajado el switch, ¿se acuerdan, no? Que de repente se paraba la bolsa de valores, gran escándalo, porque él cuando iba perdiendo sus acciones, bajaba, desconectaba la bolsa de valores para que no perdieran sus acciones. A ese nivel llegó. Ese chaparrito de peloncito y demás ahí fue secretario de Economía con Vicente Fox, para que vean que todo se puede en el mercado de valores. Entonces, el cálculo que hay, y es donde se van a ir de espaldas, es, actualmente el gobierno mexicano está diciendo que no puede cubrir
fíjense de qué tamaño es el boquete, no puede cubrir ya lo que son las pensiones o los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores, de 54 millones de trabajadores, que ya no tiene dinero para cubrir eso, y plantea reformas laborales. ¿Por qué lo dice? Porque de estos 54 millones de trabajadores, los fondos que tenía, la mitad, no se sabe cuál es el manejo financiero que tiene. Y el cálculo que hay es que el gobierno mexicano, por malos manejos de inversión, ya perdió el 30%. Por eso ellos dicen, ¿saben qué? No tenemos dinero, no los vamos a poder cubrir sus jubilaciones. Ahora bien, pues los trabajadores tenemos que seguir trabajando, ¿no? Bueno, en 15 años, es decir, para el año más o menos, o más aproximadamente en el 2037, el gobierno mexicano, el cálculo que tenemos nosotros es el siguiente. Solamente va a tener dinero para poder hacer frente a las pensiones o las jubilaciones para el 2037. Solamente va a poder cubrir el 15% de las jubilaciones, porque ya tiene comprometidos en documentos dinero a sectores de inversión de esas jubilaciones. Yo soy el gobierno, yo les digo, ustedes son el banco, yo les digo, ¿saben qué? Voy a empezar a meter dinero en tales proporciones, yo firmo un convenio con ustedes, y ustedes dicen, bueno, muy bien, Davidito, tú eres el gobierno mexicano, ¿cada cuándo nos vas a entregar esos dineros para que los metamos en inversión? Pues cada año, anualmente voy a integrar una cantidad a ustedes que son el banco. Entonces yo agarro y Lourdes es los trabajadores. Entonces ella me entrega sus aportaciones y yo las empiezo a trasladar a ustedes, pero tengo que estarlas quitando anualmente y me comprometo. Si yo no cumplo, ustedes no están obligados a darme, porque esa es la firma que tiene el gobierno mexicano, no están obligados a darme ni un solo peso de lo que yo les entregué. Si yo falto con una sola, de lo que yo le estoy retirando de sus aportaciones de afuera. Por eso el gobierno está con una ley, y no es nada más el caso de México. A nivel mundial, varios gobiernos quieren agarrar los fondos de pensiones para cubrir los boquetes financieros que tienen por desfalcos, robos. Imagínense ahorita si hubiera, no sé, si estuviera todavía Duarte en Veracruz, pues varios de los fondos de las aportaciones de los trabajadores de Veracruz les decían el cheque, te quité tu aportación de pensión. Eso decía el cheque, pero no había sucedido. Aportaciones al ISSSTE, todas se las quedó él, no estaba obligado a entregarlas al ISSSTE. Todos los trabajadores veían su cheque, no, pues ya sigo aportando mi fondo de pensión. Eso dice el cheque. ¿Te consta que está ese dinero? No, ese es el boquetote financiero que hay. Ahora bien, ¿por qué les menciono todo esto? Porque la cantidad aproximada de dinero que implica todo esto se las voy a poner aquí. No se vayan a asustar, ¿eh? Es ese pequeño número. Son 345,000 millones de millones. El presupuesto de la UNAM son solamente 24 mil millones de pesos. Entonces, si son 24,000 millones de pesos, llegaría hasta aquí. Aquí son 345. Es decir, es 100 veces, o un poco más de 100 veces el presupuesto de la UNAM. ¿Eso serían trillones? Se manejan como trillones y demás, pero como a todo el mundo le cuesta trabajo esas divisiones, porque en la primaria mexicana es un desmadre. Entonces, pues para hacerlo más explícito es, si ustedes fueran, serían un centavito. Esta cantidad sería un equivalente a 300 pesos. Hagan de cuenta ustedes 300 veces. Lo que significa que de todo ese dinero que se supone el gobierno mexicano tendría que aportar, solamente tiene el 52% ahorita.
lo demás literalmente lo perdió. Pero son más abusados, dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? Actualmente están planteando una nueva reforma a las Afores. ¿Por qué? Yo tengo compañeros que pues, están en varios lados, ¿no? Unos andan ahí, pues, yo creo que se cayeron cuando nacieron, ¿no? Entonces hay unos que andan ahí en el PAN, otros en el PRI, otros por acá, otros por allá. Entonces, hay algunos que de repente mágicamente, yo conozco uno de ellos que está en Hacienda, ese cabrón, perdón la expresión, pero no hay otra definición académico-científica, ese cabrón, bueno, ese hijo de su pinche padre, toda su vida, o sea, 30 años priista de hueso colorado, en una semana se hizo morena. Yo dije, no, esto sí está cabrón, esto sí es mejor que la conversión a Dios, ¿no? Que si estuviera el Papa Francisco, pues pediría la receta, ¿no? Un arrepentido en menos de una semana, ¿no? ¿Es el que está ahorita? No, es otro. Bueno, el que está ahorita, que es el que está el subsecretario de Economía, que era planteado para Bánjico, es profesor de la facultad, yo lo conozco, yo daba clases junto con él. Bueno, toda su vida fue priista, toda su vida. Ellos lo que plantean es una reforma a las Afores y la intención es la siguiente, que si tú tienes problemas fiscales o por ahí tienes algún boquete con la Secretaría de Hacienda, el gobierno mexicano se va a cobrar no con tu dinero, con tu fondo de pensión. Como en este país es bien fácil entregar impuestos, todos nosotros, aunque las universidades, todo el mundo te dice, te entrego los impuestos, todo el mundo le debemos algo a Hacienda, pero sin excepción. Entonces, Hacienda puede estar en esa nueva reforma que plantean, podría estar facultada sin avisarte, y esa idea no es nueva, la empezó a manejar Felipe Calderón cuando decía, si tú te pasas de dinero que entregas al banco, el Banco de México te lo puede retirar de la cuenta y sin decirte, y lo hizo. Ahora, imagínense al gobierno que lo haga con su pensión. Dice, bueno, pues nos debe 200 pesos, pero como no nos informa además, le aplicamos retroactivamente una tasa de ajuste y no sé qué, pero nos cobramos con su fondo de pensión. Yo no estoy obligado en esta nueva reforma a avisarles eso, yo puedo hacerlo para que estén al corriente con sus obligaciones financieras. Dije, no. Entonces, eso sí está peor que el huachicol, sí, porque la tubería del dinero de los trabajadores va pasando y estos son como el huachicol, van, le hacen un agujerito, tú piensas que ahí va el dinero, le están sacando todo. Sí, le está sacando un montón, ¿no? Ahora bien, es la cantidad que está, es lo que ya les dije más o menos la cantidad que no está. ¿Qué pasa? Fíjense bien lo que les voy a decir. ¿Qué pasa si de repente en este país deja de haber bebés? Sí, yo sé que los kinders desaparecen, pero ¿qué más? Es que en la población está pasando una cosa. La población en México está envejeciendo muy fuertemente. La pirámide poblacional de esto está cambiando. Actualmente la pirámide poblacional tiene esta figura, ¿no? Entonces, el grueso de la población está ahorita aquí, que es de entre los 30 y los 20 años. Esto se está yendo para arriba. Todos nosotros andamos por acá. Y fíjense ya los problemas que hay para cubrirlo de esta población. Por eso les digo, fíjense lo que pasa. En el 2037, estos en 15 años van a brincar para acá. Entonces, pues no alcanza. Entonces, ya no tienes nuevos trabajadores, o sea, ya no hay nuevos ingresos porque la mayoría ya hay, cada vez hay un niño, pues las familias son nada más un niño. Hay veces, me decía una compañera, bueno, pues es que hay unas que ya se casan con un niño incluido, ¿no? Sí, pues eso sí es cierto, ¿no? Entonces, pero ya no hay, o sea, el número de trabajadores y las aportaciones se va a reducir por un problema de población. O sea, la población joven que va a estar laborando se va a bajar. Esta PEA va a empezar a disminuir. Entonces los ingresos del Estado van a ser menores.
Entonces, ahorita por eso andan en ese asunto, porque varios que eran de los viejos, del viejo régimen, pues tuvieron un proceso de conversión invidiable por el Papa Francisco, ¿no? Ahora somos otra cosa, y yo los conozco y están ahí en la Secretaría de Hacienda, están en el Banco de México y son los mismos que sacaron la lana de aquí. Yo respeto mucho a los compañeros, conozco gente muy noble que está en Morena, pero hay unos que dices, no seas cabrón, ¿no? O sea, ahora resulta que Salinas ya es Morena, ¿no? No es broma. Acaba de sacar un libro, Carlos Salinas de Gortari, y dice que esa podría ser el nuevo proyecto de México. Ambos, eso sí lo quiero ver. Quiero ver cuando se vaya a inscribir a Morena, ¿no? No manches, ¿no? O sea, ya, sí, fue un culero, pero bueno. Lo va a perdonar Obrador. No, ya no entremos en detalles. Entonces, miren, el problema no es ese. El problema es que en el sector financiero, los de los bancos son como unos vampiros. O sea, eso nunca van a cambiar. Y aquí lo que hay es mucho dinero en juego. Entonces, platicando con Lourdes, me decía, bueno, pues es que vamos a discutir lo de las Afores. La Afore no es simplemente que estés manejando tu dinero. La Afore es un derecho humano laboral. O sea, todos los trabajadores en el mundo requieren y necesitan que producto de su trabajo es lo que disfrutan en el momento, pero el producto de su trabajo también sirve para que las economías de los países funcionen en el futuro. Por eso se creó como una prestación social en todo el mundo que te podías pensionar. O sea, no fue nada regalado. Cada trabajador, el tiempo que esté trabajando, no solamente está generando su sueldo, está generando muchos de los sueldos de todos los demás. Está generando riqueza. Entonces, por lo tanto, cuando ya no lo puedes hacer por alguna razón, tienes ese derecho porque tú ya lo generaste. Y nace todo el proceso de las jubilaciones y las pensiones en el mundo. El año pasado salió el informe de la Organización Mundial del Trabajo, y les recomiendo que lo busquen en internet, sobre las prestaciones sociales en el mundo. Yo iba a traer aquí para mostrarles un mapa desde 1900 hasta el 2017, cómo estaban avanzando las prestaciones sociales en el mundo. Y sucede que una de las prestaciones sociales que se mide en el mundo son las pensiones. En 1900, clase de Historia Universal de la primaria, pues el mundo, en 1900, pues no había socialismo ni cosas de esas, ¿no? Casi no había prestaciones sociales. Tú ves el mapa que lo hace la Organización Internacional del Trabajo, o sea, no son un grupo de comunistas, ¿no? No había prácticamente prestaciones sociales en el mundo. Uno que otro ahí, ¿no? Derecho al domingo, ¿no? 1920. De repente en Europa aparecen varias prestaciones sociales. ¿Por qué, compañeros? Pues por eso nace el estado del bienestar, porque aparece la marea roja, ¿no? Gana la revolución de octubre. Entonces ven los capitalistas que allá andan un peloncito con piocha, que es Lenin, y dicen, no, tenemos que parar esa cosa porque hay mucho revuelo por los trabajadores. En Estados Unidos había 1 millón de trabajadores en el Partido Comunista, en esas épocas. 1 millón. Entonces hay que detenerlos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que darles prestaciones sociales. En 1920 se empieza a pintar de colores y es muy bonito ese mapa de la OIT, porque empiezas a ver en Europa prestaciones sociales, pero también en América de repente. Avanza y empiezan a avanzar las prestaciones sociales, la Unión Soviética, todos los demás países del este, y era una pelea para ver quién daba más prestaciones sociales. En México, en los años 30 y 40, un montón de prestaciones, el Seguro Social, crea el ISSSTE, crea el otro, aquello, para que los trabajadores estén bien, ¿no? Pues tener a los rojos, ¿no? Pero cosa curiosa, 1990, ¿qué pasó? Se cae el bloque soviético y empieza el neoliberalismo con todo contra las prestaciones sociales. Si hoy comparamos en el 2017 las prestaciones sociales en el mundo, el mapa de las prestaciones sociales es igualito que el de los años 30. Es decir, hay un retroceso global en las prestaciones sociales. Yo tengo los mapas, es muy ilustrativo, y la principal prestación que se está perdiendo es
la pensión, la jubilación, prestaciones de salud. Yo tengo, y lo iba a mostrar aquí, los cambios constitucionales que quiere hacer Trump para los trabajadores norteamericanos. Los van a mexicanizar. O sea, se acabó el sueño americano para los gringos. O sea, los trabajadores gringos dicen, en la reforma laboral que tiene planteado para su segundo periodo Trump, 1, desaparecen los contratos colectivos, 2, contra las organizaciones sindicales. ¿Dónde han escuchado eso antes? 3, quitarles derecho a la salud. 4, ningún derecho a las mujeres por embarazo o cosas por el estilo. Dije, no, pues estos vamos a decir, bienvenidos a la realidad. A ver, gringos, ¿no? Se acabó el primer mundo para los trabajadores norteamericanos. Ahí sí voy a ver a los racistas cuando les quiten eso, a ver qué dicen, ¿no? Esa es la propuesta de Trump, la reforma laboral. Esa cosa nosotros la obtuvimos cuando empezó su periodo, hace 2 años. Lo vieron los trabajadores de las organizaciones sindicales norteamericanas y se fueron de espaldas. Contratación ya no por hora ni pago por hora, sino simplemente a decisión del contratante. ¿Dónde escuché eso? Ah, sí, con Felipe Calderón, ¿verdad? 2, no puedes negociar tus condiciones laborales, lo puedes hacer de manera individual y no colectiva. O sea, hay un retroceso global de las prestaciones sociales y los fondos de ahorro tienen una característica, es dinero de los trabajadores que está allí y que los trabajadores, la idea es que al final de tu vida laboral lo disfrutes, ya sea por una cuestión de decisión propia o porque tienes algún impedimento o cosa por el estilo, ¿no? Ahora, por la situación económica que tenemos en el país, muchos trabajadores no se retiran no porque no estén cansados, sino porque con las formas de vida que tenemos y su costo es imposible. Una pregunta, compañeros, ya a partir de los 50, pues como que uno le pasa lo que a los carros, ¿no? O sea, ni con 2 verificadas pasas, ¿no? ¿Cuánto empieza a costar la salud? Ya las pláticas de café no son cómo te va en la vida, te divorciaste, no, es ¿y ahora qué método nuevo traes contra el cáncer? No, pues ahora, mira, estoy probando esto, ¿no? ¿Qué médico fuiste? ¿Qué medicamento nuevo traes? O sea, los medicamentos cada vez son más caros y se utilizan más. El sector farmacéutico tiene estudios, dice, pues la población en México se está envejeciendo y pues es un mercado de utilización de medicamentos impresionante. Y una de las prestaciones, o muchos trabajadores dicen, bueno, utilizo mi fondo de ahorro, pues sí, para estar un poco mejor, pero muchos lo están utilizando actualmente para atenderse la salud. Diabetes, problemas cardiovasculares, problemas, por ejemplo, hígado, riñones, pues digo, compañeros, triglicéridos y colesterol y lo que resulte, ¿no? Pero eso, presión alta, ¿no? Ya se me subió la presión. Entonces, todo eso, pues muchos trabajadores usan su fondo para estarse atendiendo o atender a sus compañeros o sus compañeras, ¿no? Muchos trabajadores no son uno solo, muchos ayudan a su propia pareja, a su familia, bueno, si no son unos cabrones, ¿no? Entonces, el problema de las pensiones es un problema actualmente muy serio, porque estamos hablando de dineros y de fondos que puede manejar el Estado mexicano. Entonces, yo tenía 2 opciones con ustedes. Una era mostrarles los acetatos y todo más, porque es más impactante, o empezarles a explicar esto y hacer una segunda sesión para explicarles, ya cuando vean los mapas, y vean esos mapas de las prestaciones sociales en el planeta, van a decir, en la torre. Y curiosamente viene la lista de qué prestaciones, qué países las están perdiendo. Ejemplo, Alemania. Actualmente, del total de trabajadores que tiene Alemania, yo tengo el cuadrito, ¿dónde creen que sea más la informalidad? ¿En México o en Alemania? En Alemania. Alemania, el 62% de su población que trabaja está en la informalidad. ¿Qué significa? No es que esté en la calle, se acabó el contrato colectivo. No tienen contrato, están por honorarios. Varios de los países, el único país de todo el mundo que tiene todavía esas prestaciones, porque no se ha reformado, es Estados Unidos. Solamente está en la informalidad el 22% de su población. Ningún país del planeta, ni Francia ni Alemania, están en esos niveles. Francia tiene el 54% en la informalidad. Se están perdiendo los contratos colectivos en Francia. ¿Por qué creen la reforma que quiere hacer Trump? Pues, a esto les falta
saborea el neoliberalismo a todo lo que da, ¿no? Pues aquí ya vamos a empezar con los despidos este año, ¿no? Sí, déjenlos. El neoliberalismo no se acaba por decreto, compañeros. Es una política económica que no está trastocada. Y esto va allí. Entonces, actualmente defender el derecho de los trabajadores a una pensión no digna, a una pensión real, es fundamental. Y más en una población como nosotros. Nosotros vamos a pasar por donde ya pasaron los alemanes o los europeos. Ellos hace 20 años su población se envejeció. Y muchos de sus trabajadores ya no pueden físicamente, porque no es porque no quieran, no se puede. Y ya agarró el gobierno alemán sus pensiones. Reformó. El gobierno francés con Macron está haciendo exactamente lo mismo. Tienes ahí las manifestaciones en Francia. Entonces, aquí el problema es, uno, los sindicatos han sido muy fuertemente golpeados. Dos, un ejemplo fue lo que le hicieron al ESME, no fue una cuestión nada más de que, pues es que hay que hacerla más. Estos tienen el pecado de ser una bola de trabajadores que están bien pagados, ¿no? Pero el sindicato opositor, macho, porque están la CTN y la SOTI. Pues sí, pero entonces el asunto es, una pregunta, compañeros, si llegamos a este punto, pues por eso el gobierno está diciendo en algunos lugares, reformemos institucionalmente lo de las pensiones. Ejemplo, la Universidad de Michoacán. Año con año están intentando a los trabajadores ya jubilados quitarles su pensión. Ellos tienen una pensión que es igual como si estuvieran en activo. Se les paga íntegro su salario, como si tuvieran activo. Ellos lo ganaron. Pues ahora las autoridades dicen, no, su pensión que sea sus 10 salarios mínimos y a la goma. Los trabajadores ya pensionados están todos ese millón, ¿cómo nos defendemos? Y no es el único caso, en la UNAM van a hacer lo mismo. Quitarle a los profesores ya, ¿cómo se defienden? Entonces, hay una avanzada contra el tipo de prestaciones. Entonces, los fondos de ahorro, pues es un verdadero botín. Los nuevos trabajadores, por ejemplo, mis sobrinas van a empezar a entrar al mercado laboral, ¿no? 18 años. Ya han ido a preguntar las condiciones de trabajo, van a decir, vas a trabajar, todo esto y lo otro, prestaciones menos pensión. Si quieres, si no, ahí tenemos un montón que quieren. Entonces, ahora eso ya está funcionando. Y esa fue la reforma laboral que nos heredó el Filipillo, ¿no? En 2012, ¿no? Antes de irse con Peña Nieto, ¿no? Cuando entra Peña Nieto, entonces ya se las están aplicando, o sea, le están diciendo, tú firmas un contrato donde tú dices que no quieres pensión. ¿Y qué creen? Que en el sector privado no, en el gobierno. Secretaría de Hacienda. No, está cabrón. Trabajadores de la FIRE. FIRE es un fondo que había, una institución del gobierno mexicano para hacer proyectos productivos. Ellos, su pensión estaba tasada en dólares. Lo lograron hace 45 años. El sindicato dice, bueno, pues que nos den nuestra pensión, pero que nos lo den en dólares. Tantos dólares, no al tipo de cambio, no, tantos dólares. Entonces, hay unos que se jubilaron con una pensión de $10,000 al mes. Está por contrato. Actualmente les dan su equivalente en pesos mexicanos a esos $10,000. ¿Cuánto es? 200,000. Esa es la pensión. Pues ahorita ya el gobierno les dijo, ¿saben qué? Esa cláusula que tienen por contrato los trabajadores, ganada, hay que quitarla. Destruyeron el sindicato, decían, van a pasarles encima. Yo ya quisiera esa pensión, ya aunque fueran con $500, ¿no? Entonces, FIRE tiene ese tipo de prestaciones. Los trabajadores de Bancomex también la tienen. Y el sindicato está siendo atacado por todos lados. El sindicato del Banco de Comercio Exterior, ellos, su pensión está tasada en dólares. O sea, por ahí sí hubo algún economista abusado y les dijo, no sean mensos, no pongamos en pesos, que nos la den en dólares. Coincidió en el tiempo que los dólares nadie los pelaba, pues, se sacaron la lotería, ¿no? Imagínense, ahorita yo como sindicato propongo eso, ¿qué me va a decir el gobierno?
son las 9:50. Entonces, resumen. Entonces, esta sería, digamos, como la primera parte, ¿no? De la plática que les pretendo dar. Una pregunta, compañeros. ¿En dónde está el dinero que sí está? A ver, si ahorita los trabajadores dijeran, me quiero pensionar ahorita, ¿dónde está el dinero? Físicamente, o sea, este 52%, ¿dónde está? En el Banco de México. En Inglaterra. La especulación, no, ojalá estuviera en especulación. El gobierno mexicano tuvo una brillante idea con el Vicente Fox. El entonces secretario de Economía, que era Ortiz Mena, agarró y dijo, bueno, pues como los trabajadores ahorita no se van a jubilar todos, el gobierno mexicano puede agarrar mientras ese dinero para usarlo para la infraestructura, ¿no? Después se los damos como se vayan jubilando. Pues la mayoría de este 52%, el 70% del gobierno mexicano lo agarró para obras públicas y no lo ha recuperado. ¿Cuáles fueron esas obras públicas? Carreteras, presas, andaban allí como locos haciendo, ¿no? Ahí está. Entonces, si ahorita los trabajadores mexicanos y dicen, yo me quiero jubilar, se chingaron. No está el dinero. No, tratamos, pero si re bien. ¿Cuándo se tendrían que jubilar? Si ahorita se jubilan 8 millones de trabajadores, 8 millones solamente, no hay dinero. Y esa maña que agarraron con Vicente Fox, la repitieron con Calderón. Mágicamente no crecía la economía y hacían obra por todos lados. Una era sacar dinero, ¿no? ¿Cuál era la otra forma de hacer obra pública? Endeudarte. Con Peña Nieto fue peor. Agarraron la lana y además se sobreendeudaron. La deuda pública. Entonces, el PIB, ahorita, el Producto Interno Bruto, no se da cuenta, la riqueza es de este tamaño. Tenemos en deuda la mitad. La mitad lo debemos del PIB total. Te queda la otra parte y de la otra parte, una parte ya la agarraste y te la gastaste. Si fueras una familia, tu sueldo de la semana debes la mitad. De lo que tienes ya le debes al de la tienda, a la recaudería, al de la carnicería y demás. Y solamente te queda $1 para hacer. Y se le ocurre a tu hijo, que es el jubilado, pedirte su parte del domingo. ¿Qué le decimos? También en la nueva ley que se quiere para las afores y las jubilaciones es que no puedes retirar tu afore hasta que no cumplas más de los 65 años. Si sobrevives al metro, ¿no? Si sobrevives al pecero, a los camiones, a la escasez de gasolina, si sobrevives a tu pareja, ya le hiciste. Entonces, en la nueva ley lo que plantean es que tú puedas retirar tu afore si llegas a los 65. El argumento máximo es, no se preocupen, es que la esperanza de vida en México va a ser en ese momento que vas a llegar a 90. Ay, bueno, pues una cosa es que yo te diga que vas a vivir 100 años. A ver si es cierto que los vives, ¿no? La esperanza de vida, yo por eso me burlo de los doctores, espero que no esté ninguno aquí, si no, pues no me importa. Ellos dicen, pues es que supongamos que todo va bien, y pues sí, suponiendo que yo soy bello, pues sí, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Supongamos que vivimos 90 años, dicen, es que la esperanza de vida son 75. Le digo, es que no todo el mundo, por la forma de vida que tenemos los mexicanos, por las condiciones de vida y de sobrevivencia, difícilmente llegas, y llegas como puedes, arriba de los 60. Literalmente había una compañera jubilada que me decía, es que uno llega gateando literalmente, ¿no? La mayoría de los trabajadores ahora cada vez más jóvenes se están muriendo. Entonces imagínate poderte ver si te puedes retirar una parte de tu afore a los más de los 65 años. Hay una propuesta de uno de los inteligentes de Hacienda que dice que no, que se tiene que retirar
pasando los 70 años. Para ser exactos, que cuando el trabajador cumpla 72 años. ¿Quién de aquí tiene 72 años? ¿O más? 1, 2, 3, 4, 5. Serían los que podrían hacerlo ahorita. Los demás se aguantan. Si llegan, ¿no? Y aparte tenemos que recorrer. Aparte, ¿no? Ya aumentó a los 75 años para pensión o jubilación y considera la nueva administración mayoría de edad hasta los 68 años. Porque las prestaciones ahorita que tienen el año pasado ya la remontó. Antes decían 65 y más, ahora es hasta los 68. Entonces, fíjense, entonces el argumento de los médicos es ese, pero uno se lo revierte a los propios doctores. Le dice, una pregunta, ¿a qué edad se están presentando ya los infartos? Estudios de la propia Secretaría de Salud dicen lo siguiente. Hace 20 años, la mayoría de los infartos se presentaba arriba de los 55 años. Ahora es arriba de los 35 años. Por varias razones, ¿no? Porque las enfermedades también van cambiando con el tipo de trabajador y son datos del ISSSTE. Hay muchos trabajadores jóvenes con diabetes. Hay muchos trabajadores jóvenes con problemas cardíacos. Hay problemas, como decía, porque estás comiendo lo que puedes, ¿no? Para lo que te alcance. Viva los triglicéridos, ¿no? Entonces, yo aquí le voy a detener, compañeros, me voy a poner de acuerdo con Lourdes y les va a preguntar a ustedes, porque nada es a fuerza, si quieren la segunda parte de esto, pero ya va con los acetatos y todo lo demás. Levanta la mano quien quiera. ¿Quiere llegar a ustedes? No, pues pónganse a comer sano y a correr, porque si no... Entonces, miren, yo me voy a poner de acuerdo con Lourdes y les voy a enseñar todos los acetatos. Y se los voy a dejar para que ustedes los tengan. Es que es una cosa que las familias luego de repente no la entienden. Y dicen, no, pues piensan que uno es eterno. Y me decía mi papá, ¿no? Y dice, no, que mi papá es eterno, ¿no? Entonces dicen, no, pues también uno se cansa, pero uno empieza a ver, mi papá es de la universidad, tiene 45 años dando clases y el año pasado se quería jubilar. Fue a jubilarse y ver cuánto le daban de jubilación. Dice, no, pues no me voy a ir tan mal. Digo, muy bien, ve la cuenta de tus medicamentos. Ya regresó como a los 20 minutos, dice, no, mejor me aguanto, ¿no? Sí, porque yo tengo diabetes, tengo el problema del corazón, tengo que tomar medicamento del corazón, lo de la hipertensión. Dice, aparte tengo que estar tomando mis medicamentos para lo del hígado, lo del esófago. ¿Y cuánto es de medicamentos? Dice, no, pues me estoy gastando casi 17,000 pesos al mes. ¿Y cuánto va a ser la pensión? Dice, no, pues son 22,000 pesos. Ah, y luego, ¿y qué? ¿El doctor no le vas a pagar o qué? Luego, ¿y qué vas a comer? Ah, por cierto, ya no te vas a bañar, ¿verdad? O sea, ya no vas a usar ni gas, ni teléfono, ni luz. Digo, no, por eso, digo, entonces, ¿qué pensaste? Dice, no, ya, mejor me voy a aguantar. Tú lo conoces, ¿no? Se los voy a traer para que vean que no es mentira. Como muestra de evidencia, ¿no? Pero es investigador, fundador de... Es el que fundó el CAN. Le digo, pues, a ver, papá, le digo, pues, me extraña que haciendo araña, ¿no? A ver, ves los datos, los números. Dice, no, sí. Y, oye, ¿por qué te quieres jubilar? Pues ya me cansé, ¿no? ¿Te puedes jubilar? Dice, no voy a poder. Y es un investigador de la UNAM. Imagínense todos los trabajadores que dicen, no, pues yo quiero hacer otra cosa de mi vida, todavía que puedo. Dicen, no. Pues muchas gracias, compañeros. Disculpen si les quité un poquito de tiempo. Económicamente activa. Los economistas dicen que hay de los 12 a los 65 años se supone que está el rango de población que puede trabajar. Que quiera es otra cosa, ¿no? Puede trabajar. Ahora, de esa población no todo el mundo tiene empleo. Unos
completan trabajo formal, otros con trabajo formal e informal, hay otros que tienen muchas más. Yo les voy a poner mi ejemplo. Yo soy también investigador en la universidad. Aquí lo que pasa es el... ¿El botecito? No, el micrófono, porque estamos transmitiendo en Facebook y no se escucha. Ah, bueno, yo soy investigador en una... Yo, por ejemplo, tengo 5 trabajos. Y apenas a completo, ¿no? O sea, yo doy clases en la UNAM, estoy apoyando un centro de investigación del sindicato de la universidad, estoy trabajando aparte con el centro de investigación de nosotros, doy clases en un instituto de investigación educativa y aparte doy clases en el Ibero. Y no me alcanza el día. No, pero tampoco me alcanza el sueldo. No tengo vacaciones. ¿Cuántos Y hijos ya tiene, no maestro? tengo hijos. Entonces, Ya me está cobrando la factura trabajar a ese ritmo. Entonces, y no soy el único caso. Hay un montón que están como yo. ¿Cuál es nuestro problema? Desaparecen los contratos, ya no hay plazas en muchos lugares, contratación. Aquí está el ejemplo. Todos por horas. ¿Ustedes creen que voy a llegar a los milagrosos 72 años? ¿Quién sabe? Yo me llamo David Lozano. Entonces, yo veo a mis otros compañeros que somos de más o menos de la misma generación o cercanos y estamos todos igual. No tenemos plazas, no tenemos seguridad laboral, prestaciones, y todos estamos igual, somos un montón. Nuestro compañero de Hacienda. El de Hacienda está toda madre, ¿no? Entonces, ese es uno de los asuntos, ¿no? Ahora, imagínate cómo va a ser, yo le digo a mis alumnos, imagínense cómo va a ser mi vejez. Porque mi jubilación está de este tamaño. Entonces yo veo mi afuera y está madre. Tengo ya trabajando en la UNAM 30 años. La de profesor en la UNAM yo tengo 30 años. Entonces, ¿saben de qué tamaño es mi afuera? 32,000 pesos. Porque los profesores de la universidad, a mí por quincena me pagan 230 pesos. dígale a los de la Suprema Corte que se mochen con ¿Eh? ¿Qué categoría tienes en la UNAM? Yo soy profesor asociado A. Porque una cosa es el sueldo base y otra cosa son los estímulos, ¿eh? Y a mí me hacen con el sueldo base, ¿no? Ahí sí no le suben nada. Pues no me van a jubilar con mis estímulos. Yo gano más por estímulos que por mi sueldo base. Entonces, ese va a ser una bronca. Entonces, yo cuando llegue a una edad donde diga, ya un cuerpo no me permito, me pase algo o tenga alguna enfermedad, yo no sé cómo le voy a hacer. De verdad, yo no sé cómo le voy a hacer. Y no soy el único. Compañeras, compañeros. O sea, es un mundo negro. Entonces, por eso son importantes este tipo de derechos y pláticas que está haciendo Lourdes con respecto a los derechos laborales, ¿no? Porque no es rollo, o sea, hay datos duros, hay datos que están mostrando, pero hay unos que se están beneficiando de todos nosotros. Incluso compañeros que ya se jubilaron, estos cabrones sacaron tajada con varias de las reformas desde con Cedillo y un poco antes. Con Salinas hubo una reforma para los fondos. Y en la ley financiera lo aplicaron. Pues nadie peló la ley financiera en ese tiempo. Ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces, es un tema que, bueno, nosotros manejamos y trabajamos. Y yo le decía a Lourdes que lo que está en este libro se lo vamos a pasar a los compañeros nuevos que tienen 18, 20 años para que vean la importancia de este tipo de estudios. Porque a ellos les va a tocar la parte más dura, ¿no? Y se tienen que formar. Entonces, Lourdes, y a ustedes podrán acompañar a Lourdes, le van a dar pláticas a nuestros nuevos compañeros que van a ser futuros investigadores. Entonces dicen ellos, no, pues ya de investigador la voy a hacer. Y digo, no, piensen que. Yo no, compañero, tú estás como los trabajadores al servicio del Estado, tú piensas que porque ya trabajas en el gobierno vas a estar feliz y contento, ¿no? No, digo, ya los pasamos a la realidad, entonces dicen, ay, va a estar cabrón. Pues sí, pues por eso hay que hacer estos estudios, ¿no? Pues muchas gracias, compañeros, ¿no? Al contrario, muchas gracias, doctor, porque realmente pues nos enseña los investigadores, maestros que vienen aquí antes de
que continuemos con nuestras clases, a darnos temas especiales. Nos están enseñando muchas cosas, Se ¿no? desconectó, maestra. No se oye. Bueno, no, decía yo que al contrario, que el agradecimiento es de nosotros para ustedes porque nos abren los ojos a otras expectativas, ¿no? Que en el libro se abordan, pero de refilón. Pero la idea es que los expertos tengan el libro y, como dijo el doctor honoris causa Miguel León Portilla, que esto sea como el punto de partida a hacer otras investigaciones, ¿no? Investigar, no crean que es cualquier cosa, cuesta mucho trabajo y además envejece uno más rápido, ¿verdad? De veras, a mí me salieron canas, yo no tenía canas, me salieron canas. Y además, por estar tanto tiempo sentada y apurada y viendo que se hiciera lo mejor posible la investigación, hasta una infección renal me dio. Me tuve que ir de emergencia, pero como tenía que entregar el trabajo en la tarde, fui a entregar el trabajo y casi me estaba muriendo ya. Y la verdad es que un investigador sufre mucho también. No es el que esté sentado cómodamente en una silla. El cerebro trabaja mucho y es como un desgaste mayor. Yo así lo sentí en mi experiencia personal. Todavía no me recupero, sigo cansada, como dijo, a ver si no me pasa lo que al procurador cansado. Pero ahí está el resultado. Pero bueno, miren, todo esto lo digo porque ya se lo entregué, pero aquí públicamente quiero comentar que para el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, por supuesto que vamos a aportar todo nuestro conocimiento, que ellos tienen mucho más que yo, pero para los jóvenes que se están formando, todo el conocimiento adquirido con esta investigación que fue para la titulación de la tesis para la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero que mejoró la investigación un poco ya con el libro y se corrigieron algunos errores que tenía y otros que a lo mejor van a salir ahí, pero que la idea es que sea un punto de partida. No es la idea quedarnos aquí ni es, digamos, el conocimiento acabado, sino un punto de partida para que otros especialistas continúen con el conocimiento, desarrollándolo y profundizando, como esto que nos decía. Efectivamente, me acaban de hacer una entrevista y me decían, bueno, ¿cuánto han perdido los trabajadores? ¿Cuánto han ganado las AFOR? Y le dije, pues es que esa es una cuenta que no hemos hecho. O sea, no hemos hecho no porque no queramos, la hacemos a nuestro buen entender. Lo que pasa es que hay que hacerla con un especialista en cuentas, que podría ser un actuario, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que no nos digan, pues no es cierto, ¿no? Y tomar en cuenta todos estos elementos que nos dio hoy el doctor, de cuánto dinero se ha perdido, cuánto dinero tomaron, en fin, son muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Pero lo que sí estamos seguros es que son miles de millones de pesos lo que han ganado los banqueros y funcionarios corruptos y lo que hemos perdido los trabajadores. Entonces, bueno, yo hago entrega formal para su biblioteca y mi agradecimiento eterno, no solo porque tomé sus datos de sus estudios y les di el crédito correspondiente, sino porque esté él aquí presente, ¿no? O sea, ese es un gran honor y una gran ayuda y una gran aportación. Muchísimas gracias. Sí, y por supuesto cuando me avisen, yo voy allá, al CAM de la UNAM. Muchísimas gracias. Y nos ponemos de acuerdo para la próxima, porque está pendiente, ya la anoté. Ya voy, porque si ves que no me alcanza ni para Y luego nosotros aquí que lo hacemos desmañanarse los sábados, ¿no? Pero bueno, pues esa es una gran aportación para el programa de radio y para el curso, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Gracias, señora. ¿Puedo hacer una pregunta, maestra? ¿Le puedo hacer una pregunta al doctor Lozano? Sí.
rápidamente. Ahí le van a pasar el micrófono, por Sí. favor. Yo estoy inscrito al CAMP por correo y con relativa frecuencia llega un cuestionario para encuestas sobre el costo de artículos de la canasta básica. Nada más que como, bueno, yo no tengo trabajo, no tengo ingreso, estoy en el esquema de lo que fue CDSOS de los 65 y más, ahora ya tengo 69, pero luego no, por una pregunta que no contesta uno, el nivel de ingresos, pues yo no tengo más que los 1,160 que estamos recibiendo cada 2 meses y medio, ¿no? Y entonces pues, no me acepta me rechaza, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, no? No, yo lo voy a ver con los compañeros que están en la base de datos, que es un compañero bastante joven. Ok. Sí, le voy a plantear eso y qué bueno que nos lo dices, Ajá. porque pues es así como hemos estado haciendo la investigación. Exacto. Entonces ahorita acabamos de sacar la encuesta para ver las condiciones laborales. Perfecto. Y porque tenemos una sospecha que el gobierno está manipulando la encuesta nacional de empleo y ocupación. Entonces hay datos que no cometieron un error de cálculo y por eso nos dimos cuenta, porque no correspondía a la cantidad inicial. Entonces creo, o bueno, parece ser, es que se toma mucho en cuenta la encuesta de ocupación y empleo para calcular cuánto le tienes que retirar a los trabajadores. Entonces ellos un dato lo inflaron para las aportaciones al gobierno, aumentar lo que te quitan en los sueldos, en el caso de los que están activos, y lo hicieron a propósito. Entonces, que por eso estamos levantando esta encuesta para ver exactamente en dónde fue donde le hicieron el cambio y cómo, y poderle contraargumentar al gobierno de que eso no se vale, ¿no? Pero sí, tomamos muy en cuenta lo que me acabas de decir y se lo voy a decir a mi compañero inmediatamente. Gracias. Muchas gracias, compañero. Muy bien, buenas, las cifras me sorprenden. Voy a transcribir lo que dijo. ¿Y se puede publicar? Ah, bueno. Para publicarlo en el portal y ya de ahí lo pueden tomar. Yo lo voy a transcribir para que no se me vayan los detalles. Ya si tengo alguna duda, digamos. Muchas gracias. Gracias. Y un abrazo nuevamente. Sí. El 8 de marzo. Bueno, a lo mejor nos vamos a tomar otra semana porque vamos retrasados, pero 8 de marzo. Vámonos. Gracias. Bueno. Bueno. Bueno, miren compañeros, ahora sí me van a disculpar, no les voy a dar la palabra porque vamos retrasados a una clase. Entonces nos vamos a ir a tomar el café, 20 minutos, y regresamos para dar las 2 clases, pero además tenemos a un alumno de este curso que además nos va a aportar su experiencia y su conocimiento, porque es importante que conozcamos algunas de las razones por las cuales creemos nosotros que los trabajadores no se movilizaron ante el flagelo del sistema de ahorro para el retiro. No se movilizaron en la magnitud en que debimos habernos movilizado. Y es Carlos Guillén, que está aquí presente. Un aplauso para él. Vamos a tomar el café 20 minutos a partir de ahorita, pero cuando les diga yo primera llamada, por favor se vienen.